suscríbete. Activa la campanita de notificaciones en donde dice todas y da like. Tu amiga Jessie te invita. El día de ahora no vamos a hacer arte con los nudos. El día de hoy les voy a mostrar cómo hago yo los dibujos para poder hacer un patrón alfa y después proyectarlo en una pulsera. Así es que no pierdan detalle, hoy vamos a hacer algo muy sencillito porque vamos a aprender como a mí me gusta, paso a pasito. Así es que en la clase de hoy no vamos a hacer la pulsera, solamente vamos a explicar lo del patrón, cómo es que yo lo hago, cómo lo preparo, para que vayan aprendiendo poco a poquito. Y como ven aquí, son cruces, son tachitas, pero ustedes pueden hacer el dibujo que ustedes quieran. Si son principiantes, les recomiendo hacer primero el mismo que estoy haciendo yo, porque después de hacer el dibujo vamos a proyectarlo en una pulsera y así nos vamos paso a pasito todos juntos. Vamos a iniciar. Lo primero que yo hago es el boceto o el borrador de lo que yo quiero proyectar en mi pulsera. Así es que, como les comento, hoy vamos a hacer de cruces o tachitas y vamos a iniciar haciendo los cuadritos. Primero hago, como les digo, este pequeño borradorcito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estaríamos utilizando 7 hilos. Y después estas que van hacia abajo vienen siendo las hileras que vamos a formar. Aquí va a contar 7 vueltas y 7 vueltas al final. Esas no las voy a poner porque van a ser puros cuadritos prácticamente vacíos. Vamos a empezar donde empezamos a hacer ya el dibujo. Entonces aquí serían 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, más 7 vueltas que nos van a quedar al final. Vamos a hacer la suma. 6 más 7 son 13 y llevamos 1, 2 más 1, 3. Yo por lo regular todas mis pulseras las hago de 33 líneas, ya incluidos los dibujos, o 34, dependiendo del dibujo que voy a hacer a medias. Dejo 2 líneas vacías por cada dibujo y continúo haciendo el dibujo en la siguiente hilera, como vieron aquí. Si tienen dudas me pueden decir en comentarios porque recuerden que este dibujo lo vamos a plasmar en una pulsera, entonces necesito que no tengan dudas. Ahorita solamente estoy explicando cómo vamos a hacer el patrón, recuerden. Entonces yo voy a utilizar hilo nylon del número 9, si tienes el 18 también está perfecto. No te recomiendo más delgado por ahorita porque vamos empezando. Una vez que lo hagamos con este hilo, que es gruesecito, es grueso, después lo vamos a hacer con mismo hilo nylon, pero número 2. Ese es el material que yo voy a utilizar. Si tú tienes otro en casa, no te preocupes, hazlo con el que tengas, pero si eres principiante, te recomiendo un hilo grueso. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestro material, yo tomo colores prestados de mi hijo, de los hilos que voy a utilizar. ¿Para qué? Para que se haga más fácil a la hora de estarlo trabajando. Esto es cuando eres principiante. Cuando no puedes hacerlo a pura lapicera, puro lápiz, pero si vas a iniciar, sí te recomiendo que tomes colores del mismo color de tus hilos. Vamos a utilizar 5 metros del hilo que va a ser el que vamos a utilizar más, que es el anudador, estas partes. Y para el dibujo vamos a utilizar, como les comento, 7 hilos, aquí ya vimos, de 70 centímetros cada uno. En mi caso voy a utilizar el amarillo para los dibujos y el azul lo voy a estar utilizando para anudar. Entonces voy a utilizar 5 metros y de voy a utilizar 7 hilos de 70 centímetros. Por si quieres ir preparando tu material, no le hace que no sea de estos mismos colores. Tú prepara tu material que tú tengas a la mano con los colores que tú vayas a utilizar, porque de ese color vas a hacer tu dibujo. Muy bien,
Dice, dejar de 10 a 12 centímetros para poder amarrarnos la pulsera. O sea que antes de empezar el dibujo vamos a dejar de 10 a 12 centímetros al inicio y obviamente nos va a quedar al final. Eso ya va incluido en los 70 centímetros de hilo. Si no me entiendes ahorita, no te preocupes porque lo vamos a ver cuando ya vayamos a hacer la pulsera. Solo quiero que tengas bien explicado lo que se va a trabajar. Dice, hacer 7 hileras base, que son las que les comentaba. Estas hileras se llaman base y son los hilos que vas a poner en esta parte, son los que vas a utilizar para tus dibujos. Esos son los hilos base. Y vamos a empezar los dibujos haciendo, como les comentaba primero, 7 hileras de nudos, primero en un solo color, que en mi caso serían en el azul. Eso es nada más como un resumen de lo que vamos a hacer la siguiente clase. Ahora sí, vamos a iniciar con el patrón. Sí te sugiero, si no estás suscrito a mi canal, que bajes aquí en la parte de abajo del dibujo y teclees la palabra suscribir, luego en la campanita elijas la opción todas para que cuando yo ya suba el procedimiento de la pulsera no te la vayas a perder. Muy bien, iniciamos. Esto es muy fácil. Yo ya tengo mi borrador. Ahora voy a empezar a hacer mi dibujo. Primero, como comentábamos, son 7 hileras. Vamos a poner la regla para que nos quede bien parejito. Lo voy a hacer aquí mismo. Pongo la marca. Estoy checando a ver si me alcanzan a mirar bien. Sí, muy bien. Entonces empezamos a poner a lápiz. Vamos a elegir 7 cuadros. 1, aquí empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí son 7 cuadros. Vamos a hacerlo lo más legible que se pueda porque este ya es el original. Aquí marcamos un cuadro más. Ya tenemos ahí la hilera base. Ahí está mi otra raya. Aquí vamos a poner el número 7. Como si aquí ya hubiéramos hecho 7 cuadros. No es necesario ponerlos porque vamos a hacer muy largo el patrón y de tomo ya sabemos que son 7 hileras iguales. Aquí ya empezamos ahora sí lo que viene a ser el dibujo. Vamos a contar nuestras hileras de aquí hasta aquí solamente, que es donde termina el dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 hileras. Voy a voltear mi cuaderno porque yo así me hallo, como tú te entiendas, así lo haces. Son 19 hileras, dijimos, y junto con esta que ya tengo, 20. Vamos a contar 20 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí ponemos una marca y otra marca abajo para marcar los 7 cuadros que nos faltan, que son ya para lo que viene siendo las líneas que van a quedar sin dibujo. Ahí mero. Vamos a hacerlo del otro lado. Ya no ocupamos marcar porque ya tenemos la marca de acá. Y cerramos la hilera. Muy bien. Hasta aquí vamos correcto. El borrador nos sirve para ir viendo cómo es como va a ir haciendo, vamos haciendo el dibujo y poder corregir, rayar y todo lo que queramos hacer. Como ven, aquí lo hice todo chueco, pero este sí ya necesitamos hacerlo perfecto porque de este depende la pulsera que vamos a hacer. Vamos a llenar de cuadritos todo. Vamos a hacerlo muy derechito y con calma.
Volteamos nuestro cuaderno, marcamos aquí las 7 rayas que van a ir, las 7 hileras, y todo este pedazo ya es para nuestro dibujo. Si tienes a la mano tu cuaderno, tu lápiz, te recomiendo ir por ellos para que empieces a trabajar junto conmigo. Una vez que ya hicimos todo lo que viene siendo el cuadriculado, si se fijan estoy utilizando hojas que ya están cuadriculadas, por eso se me hace muy fácil hacer el dibujo. Entonces, una vez que ya lo tenemos así, vamos a elegir, como les comentaba, el color que vamos a utilizar para el dibujo. Quedamos que iba a ser el amarillo. Entonces, para eso usamos el borrador, para ir contando los cuadritos y no equivocarnos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Inicio en el cuarto. Lo coloreo. De ahí sigue otro. Y de ahí vamos a la siguiente hilera y contamos. Uno no va coloreado, uno de este lado tampoco y todos los demás sí. Así es que son 1, 2, 3, 4, son 5. Los vamos a colorear. Ese depende de cómo tú quieras tu dibujo, como te comento. Si tú quieres ponerle menos dibujo, menos cuadros, lo puedes hacer. Lo vamos a colorear. Se me hace un poquito oscuro porque estoy trabajando con lápiz, por si hay algún error poder borrar. Listo. Una vez que ya lo tengo así, vamos a ver la siguiente hilera. Como vemos son otras dos en amarillo, justo al centro. Este dibujo, como les dije anteriormente, lo he hecho muy fácil porque es el primero con el que vamos a trabajar. Respetamos 2 hileras y luego volvemos a hacer lo mismo. Como ven, estoy copiando lo mismo que he hecho en el patrón que he hecho de este lado. 1, 2. Cuando hacemos el borrador, sí borramos y luego volvemos a dibujar y volvemos a borrar hasta que nos queda correcto. Yo ya lo he marcado un poco con lapicera para que lo vieran más fácilmente. Pero lo he hecho primero a lápiz igual que este. Marcamos 2, recuerden. Una vez ya haciendo ya este se les hace muy fácil de hacer, pero ya con los colores. Muy bien, respetamos otros 2 y hacemos mis otras hileras. Si tienen alguna duda, déjenmela en comentario. Y si ya están listos para hacer la pulsera, pónganme la palabra listo en comentarios y así yo sabré que ya están listos para empezar a hacer ya lo que viene siendo ya el patrón trabajarlo ya en la pulsera. Así es que sí pueden, pónganmele listo y así ya sé cuántos ya están listos para hacer la pulsera. Listo. Entonces, aquí son 7. Iniciamos empezamos este lado 7, iniciamos el dibujo, dejamos 2 hileras en azul, luego hacemos otro dibujo, otras 2 hileras en azul y ya luego las otras 7. Espero que haya quedado claro hasta aquí. Vamos a iniciar ahora sí lo que viene siendo el coloreado del azul, pero lo voy a hacer un poco bajito para que se alcancen a ver las hileras.
que ya hice esto, ahora sí ya meto lo que es el color ya con la lapicera para que se pueda apreciar bien. Listo, miren, ya aquí ya quedó mi dibujo. Ahora lo único que voy a hacer es recortarlo. Esta parte de acá ya no la voy a necesitar, acuérdense que era solo el borrador. Y mi dibujo ha quedado listo. Lo único que voy a hacer es recortarlo. Va a quedar divino. Vamos a cortar para estar listos para la siguiente clase ya hacer la pulsera. Recuerden que al principio del video les dije cuáles materiales vamos a necesitar para esta pulsera que vamos a hacer. Primero la vamos a hacer con hilo grueso y después con hilo delgado. Aquí está, listo para la clase siguiente. Así es que en cuanto lo tengas preparado me pones la palabra listo y yo sabré que ya están preparados para poder hacer la pulsera. Así es que es todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Por hoy hemos terminado. Si te gustó este tutorial, te invito a compartirlo eligiendo la palabra compartir y elige en qué red social lo compartirás. Te agradezco por todos estos comentarios que nos dejas y por apoyarme viendo los comerciales. Hasta pronto. Bye.